mejor. ¿Cómo está el volumen de mi Zoom? ¿Está bueno o está muy Se bajo? escucha bien. Bien. Perfecto. Vamos a comenzar. La última clase que pasamos fue a cargumbricoides o trichuris trichiura. ¿Alguien me hace recuerdo? No hay. Bien. Tengo anotado que hemos pasado tascas. Comenzaré a grabar entonces. Recording in progress. Bien, pasaremos ahora al helminto nemátodo del género Trichuris y de la especie Trichiura. Este es un gusano que se lo conoce también con el nombre de gusano látigo por su forma, que vamos a ver enseguida en una fotografía. El Trichuris trichiura produce la tricocefalosis. Es uno de los helmintos o nematielmintos bien especial porque le gusta vivir en el intestino grueso y sobre todo se alimenta en la zona del recto, en el ciego. Generalmente es un comensal, pero cuando las cantidades son enormes, produce cuadros graves, muy graves, por el déficit nutritivo. Este gusano, por su característica que es eminentemente hematófago, captura el hierro. Al capturar el hierro, lógicamente, va a producir anemia microcítica en el paciente. Tiene una serie de patologías que enseguida vamos a desarrollar. Es un geohelminto y se encuentra distribuido en todas las regiones húmedas, tropicales y neotropicales. Y la forma de los niños es que este grupo etario es que se presenta la mayor prevalencia. La hembra mide de 35 a 40 milímetros por 0,3 a 0,6 milímetros. Es pequeño. Su tamaño no pasa más de los 5 centímetros. El macho es mucho más pequeño y se puede reconocer por su espícula, que enseguida vamos a ver. Una de las características de este gusano es que la hembra tiene un sistema reproductor muy desarrollado. Tiene vulva, tiene vagina, tiene útero doble, oviducto y ovario. Y su ovoposición es de 7,000 huevos al día. Convive siempre con el ascarilumbricoide, pero rara vez encontramos el huevo del Trichuris trichiura por la poca cantidad de huevos que elimina.
El macho tiene una espícula gigante de 2 a 3 milímetros. Vamos a ver enseguida esa fotografía. Aquí tenemos al Trichuris trichuram macho. Tiene unos segmentos en su interior llamado esticosoma. Su cabeza está en la parte más delgada del gusano. Tiene una cola incurvada y ahí está enrollado su espícula. Y su órgano reproductor está en la zona gruesa. Si nosotros observamos esta zona gruesa, pareciera el mango de un látigo y el resto, lógicamente, la extensión del látigo. Esta es la estructura del Trichuris trichura macho. Aquí podemos observar que todo el minto macho siempre tiene incurvada la cola y juntamente con su espícula. En cambio, la hembra no está incurvada la cola. Recuerden este sector que parece el mango de un látigo es la parte posterior. La parte más delgada es la parte anterior, donde esa es la zona más delgada. Gusano. El ciclo de vida es uno de los gusanos que no cumple el ciclo del oso. Por lo tanto, no podemos encontrarlo en el torrente sanguíneo. Sus huevos son en forma de un tonel o la forma de un balón de fútbol americano, que en sus extremos tiene unos tapones albumoideos, que es por donde emerge la larva. El mecanismo de eso es vía oral, a través de agua, mano, alimentos contaminados o a través de fecales. Por lo tanto, el Trichuris trichura tiene un ciclo monocénico simple. Monocénico simple. Y le gusta vivir a nivel del recto. Patogenia. Como toda parasitosis, hay entre 14 y 21 días de adaptación. Este gusano necesita 14 días. Después de que el paciente presente serios trastornos nutritivos por eminentemente hematófago, con captura del hierro, el hierro con su valencia más 2. De ahí es que producen una serie de anemias que enseguida vamos a desarrollar. Patología. Al capturar la hemoglobina, no devolver el hierro, va a producir anemia microcítica. Muchas veces puede producir por déficit de compensación hipovolemia. A nivel intestinal se presenta inflamación linfoplasmocitaria. Altera la función de la cripta del Ibercum. Y por último, la expresión máxima de la presencia de este parásito se ve el prolapso rectal. Y podemos ver en el recto la presencia del parásito. Introduce su cabeza
al epitelio, comienza a succionar. Le gusta mucho la globina, que es una proteína de bajo peso molecular. Y donde introduce su boca va a producir una alteración funcional, un proceso inflamatorio y además la pérdida de sangre, produciendo microhemorragias. El final de esta enfermedad es la salida del recto a través del esfínter anal. Este fenómeno, dependiendo de la edad de la persona, se conoce como el nombre de prolapso rectal. Es muy doloroso y para volver a introducir el recto a su lugar, lógicamente hay que anestesiar al paciente. Es muy, pero muy doloroso. Las criptas de Liverpool siempre están inundadas de parásitos, cientos de trichuris. Como tienen incrustado el parásito en el epitelio intestinal, el prolapso rectal es un mecanismo de defensa. Expulsa al organismo el recto, tratando de eliminar las enormes cantidades de esa zona parasitada. Esta es la expresión más de la patología del trichuris trichiana. Sintomatología. En el proceso de adaptación es asintomática. Luego se presenta crisis disentéricas, dolores epigástricos, náuseas, vómito, palidez, astenia, anorexia, meteorismo y prolapso rectal. Como ven, es la misma característica que tienen todos los segmentos. Y este es mucho más intenso, la sintomatología, porque es un hematófago de captura, porque retiene el hierro. No es como los otros helmintos que utilizan la proteína globina y devuelven el hierro al torrente sanguíneo. Este no, este lo retiene porque lo necesita. El diagnóstico. Toda persona que tiene el trichuris trichura tiene ganas de comer tierra. Niños, embarazados. Y se conoce con el nombre pica, que es esa sensación loca de comer tierra. Y lógicamente, este es un mecanismo de compensación por déficit de hierro. Como el parásito está capturando el hierro y no lo devuelve, el medio ambiente le aporta a través de la tierra pequeñas cantidades de hierro y lógicamente para compensar la pérdida. Toda persona que le guste, tiene ganas, sensación de comer tierra, seguro que tiene trichura, así como el diagnóstico clínico. El diagnóstico laboratorial, bueno, se hacen a través del examen directo, simple, seriado, o a través de los métodos de concentración por centrifugación y flotación. Ya hemos hecho en la práctica métodos de centrifugación, como es la técnica de MIF. Ya vamos a hacer en el próximo laboratorio la técnica de flotación, que también se utilizaba antes, pero ya no utiliza. Una de las características del trichura es que almacenan los huevos en la parte anterior de su cuerpo, la parte más gruesa. Y todos los huevos están en estadio de función de mórula, que después de 14, 21 días
No sé si es salteña esto, qué puta será. 14. A la vida. Ahora. Tu audio, compañera. Okay. Ahora sí. Les decía que el huevo del trichura siempre está en esta forma. Que después de 2 o 3 semanas se transforma en una larva y este albuminoideo sale y por ahí emerge la larva. Estos son los huevos más característicos que tenemos de la forma del huevo del trichuritíchula. Muchas veces podemos confundirlo con una estructura vegetal, pero es muy característico. En Santa Cruz, los huevos más comunes que hemos encontrado en el Hospital Universitario Japonés son estas 5 estructuras, con una sola mórula, con 2 mórulas, con una larva y con la larva lista para ser expulsada a través del tapón albuminoideo. Otras veces podemos encontrarlo dentro del Balancoli. Cuando estuvimos viendo protozoología, hemos visto que el Balantidium colli puede fabricar todo tipo de huevos. Aquí tenemos un que fagocitó un huevo del trichuri. Epidemiología. Esta es una parasitosis de todos los países climacálidos llamados neotropicales. Se presenta en todas esas áreas donde hay ríos, lagunas, curiches, cunetas mal mantenidas. Y la prevalencia de este parásito generalmente es en edad preescolar y escolar por las condiciones de juego que tienen los niños. La presencia de este parásito en la actividad se observa por una desnutrición, una acidez, y que todos los niños tienen pica. Es el deseo de comer. No olviden que la pica es un mecanismo de compensación ante la falta de hierro más 2 en nuestro organismo. Otro factor socioeconómico, la zona donde se vive, el nivel económico, el mecanismo de fecalismo es otra de las condiciones para que la prevalencia se eleve. En Santa Cruz tenemos una prevalencia, bueno, teníamos de un 35%. Hoy, gracias a los programas de desparasitación, pues está disminuyendo mucho. Tratamiento. Utilizamos el mebendazol en dosis única o dosis clásica. Y volvemos a repetir la dosis después de 3 semanas. Pero ojo, no es porque el parásito cumpla el ciclo veloz, sino porque en el medio ambiente todavía hay huevos y volvemos a introducirlos en nuestro organismo. Recuerden que el mebendazol no pasa al torrente sanguíneo y funciona por contacto, lo paraliza el parásito y hace que el movimiento peristáltico pues elimine a través de la excreción estos gusanos. Prevención. Oigan, en realidad
son las mismas que hemos estudiado para protozoo o para las cariasis. La presencia del psoriasis en una comunidad es un indicador de contaminación fecal de suelo, agua, alimentos, manos. Por ello hay que hacer siempre un saneamiento ambiental. Educar a las personas. Esterilizar químicamente la harina como que nosotros vamos a hacer cuando viajemos. Darle a la gente el uso de cal o de ceniza para que esas letrinas no sean contaminantes. El lavado de manos. Bueno, en resumen, hay que enseñar la educación sanitaria, que es todo esto que hemos visto. Esto es el tema de hechura. Si Doctor, tuvieran alguna pregunta, adelante. sí, doctor, tengo una pregunta. Buen día. Buen día. En los casos de prolapso anal, ocurre como un mecanismo de defensa cuando hay una excesiva cantidad de parásitos en lo que es las criptas de Lieberkühn. ¿Es correcto Sí, o estoy mal, doctor? perfecto. De acuerdo. Así es, compañero. Es un mecanismo de defensa, ¿no? El organismo ve que está infectado de muchos y se expulsa. Claro, pero es muy doloroso. Es agobiante la salida del recto a través del esfínter, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Otra pregunta, por favor. Bien. ¿Alguna duda sobre este tema? No. Bueno. Ahora vamos a ver a las uncinarias. Uncinarias. Son dos géneros. El género Ancylostom y el género Natum. Pero son dos parásitos similares, pero que no podemos diferenciarlo. No podemos decir tiene, pues, Ancylostom, tiene Necato, porque las características biológicas son idénticas. Los huevos son idénticos. A no que tengamos un micromanipulador y un estereomicroscopio para poder identificar por la cavidad bucal. Pero en estas cosas de nuestro microscopio no podemos. De ahí que le llamamos uncinarias al género Ancylostom, especie duodenal, Ceylanicum brasiliensis y caninum. Seguramente muchos de nosotros hemos tenido experiencia con esta uncinaria Ancylostom brasiliensis. Este es el causante que nos produce los saballones, es decir, esas cavernas en los glúteos, en los niños, en los pies, en las personas o en las manos. Vamos a ver más enseguida esa condición. Entonces, la uncinaria tiene el género Ancylostom, especie Ancylostom duodenal, Ceylanicum brasiliensis y caninum. El otro género es el Necato, con la especie única americana. Estos 5 gusanos no los podemos diferenciar para decir, he visto Ancylostom duodenales o he visto Necato americano. Es muy difícil. Por eso
En los informes de laboratorio se observa huevo de uncinarias. Vamos a ver el porqué de esta característica. La enfermedad que produce se llama filariasis. También cuando ese ancilóstomo duodenal se lo conoce como uncinaria del viejo mundo. Y si es necátor americano, uncinaria del nuevo mundo. Se puede llamar ancilostomiasis y necatoriasis. Pero para poder identificar eso, ya he indicado, necesitamos una metodología diferente de la que hacemos nosotros. Estos gusanos, su acción es exfoliatriz. Le gusta consumir aminoácidos, péptidos y polipéptidos y algunas proteínas de bajo peso molecular. Por lo tanto, su presencia, es decir, cuando el paciente tiene uncinaria, especialmente en los niños, se reduce su desarrollo ponderal. No crece. Su masa corporal disminuye. Es un indicador clínico de la presencia de estos aguerridos y peligrosos gusanos que el humano puede caer. Por lo tanto, la uncinariasis es una infección humana. Infecta a todo el mundo, no respeta. Bueno, la cámara te está grabando. El más expresivo de todo es el ancilóstomo brasiliense, porque hace la ancilostomiasis o la uncinariasis cutánea, llamada comúnmente con el nombre de saballones. Igual que el ancilóstomo canino y el ceilánico. Vamos a ver después las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Por lo tanto, el ancilóstomo duodenal es un gusano que mide de 8 a 12 milímetros por 0,406. El ancilóstomo tiene cápsula bucal y dientes. Escuche bien, ancilóstomo duodenal tiene cápsula bucal y dientes, que es lo que lo diferencia del necátor americano. Su sistema reproductor es como todo gusano, todo el mismo. Un sistema reproductor desarrollado. Y este gusano elimina diariamente 10.000 huevos al día. La hembra, 10.000 huevos al día. Y necesita solamente una sola cópula. Y puede vivir de 1 a 2 años en el interior de la persona. Para poder reconocer e identificar un ancilóstomo duodenal, necesitamos un estereomicroscopio y un micromanipulador para poder observar la cápsula bucal y el par de dientes. Por lo tanto, el ancilóstomo duodenal y las otras especies mueren, pinchan. Se presenta en la forma adulta llamada larva filariforme. Y también se presenta en la larva en proceso de crecimiento o maduración a la larva rhabditoide o larva rhabditiforme, que tiene un bulbo esofágico que le sirve de succión. Este es el ancilóstomo duodenal, igual que el necátor americano. Se presentan en larva filariforme infectante adulta.
larva rhabditoide o rhabditiforme es la larva en crecimiento y se diferencia por el bulbo esofágico. Los huevos. Si observamos estas microfotografías, pueden presentarse en forma de mórulas o puede presentarse en forma larval. Se caracterizan porque tiene una membrana tenue, frágil, que al mover el micrómetro desaparece y aparece. Que lógicamente en la práctica presencial vamos a observar este tipo de huevos. El ciclo de vida. Cumple el celulosa. Su mecanismo de ingreso a través de la piel, pero también puede ingresar a través de agua, mar y alimentos contaminados con materia fecal. Los huevos son eliminados a través de la materia fecal al medio ambiente, madura y luego se transforma en las diferentes o en los diferentes estados morfológicos, como es la larva rhabditoide y la larva filariforme. Por lo tanto, es un ciclo monocénico simple. Si nosotros comparamos, el ancilóstomo duodenale tiene par de dientes, por lo tanto, este muerde, pincha. Si lo comparamos con el Necator americano tiene láminas cortantes. Este corta, perfora como el ancilóstomo. Al morder el ancilóstomo va a perforar, pero inmediatamente cierra la herida. En cambio, el Necator americano corta y va a producir microhemorragia. Por lo tanto, el más agresivo es el Necator americano. Patogenia. Estamos hablando de los ancilóstomos, pero lo he traído al Necator para comparar su calidad bucal. La patogenia depende del número de huevos y esos huevos dependen del tipo de alimentación del paciente, de los perros. Por lo tanto, este parásito necesita de muchos aminoácidos, péptidos y polipéptidos para poder reproducirse. Si es poco el consumo proteico de los PD, poco es la cantidad de huevos que elimina. Es eminentemente hematófago y en los lugares donde el proceso del metabolismo intermedio, donde se hidrolizan todos los nutrientes, especialmente las proteínas. Proteínas a través de las enzimas respectivas se van hidrolizando en polipéptido, en péptido y por último en aminoácidos a ser absorbido en torrente. En este lugar es donde vive y en esta zona es donde va a producir citología estos gusanos. Por donde ingresa, especialmente en los pies, produce eritema, se forma una vesícula. Cuando revienta esa vesícula, las bacteriógenas se adueñan del lugar y producen infecciones, como vamos a ver más adelante. Cuando están cumpliendo el ciclo de las lesiones pueden ser al nivel de alveolos pulmonares. Produce hemorragia alveolar, infiltrado con fibroblasto, la presencia de leucocitos
Y cuando mueren estos leucocitos se transforman en pios. Pueden producir úlceras intestinales, especialmente en las 3 zonas que hemos visto del intestino delgado. Y esas hemorragias intestinales son pues microscópicas. Y lógicamente hay técnicas como es el diagnóstico a través de la sangre oculta, que lo vamos a ver en laboratorio, para hacer el diagnóstico de este tipo de parasitosis. El elóstomo brasiliense en medicina, en clínica médica, se la conoce como la migrans cutánea. Nosotros vulgarmente lo conocemos como saballones. Y esta es una estructura, por ejemplo, una caverna antigua. Aquí tenemos una caverna recién. Penetra el parásito y comienza a producir sus cavernas. Pero esa reacción que tenemos no es que esté el parásito ahí, sino que por ahí pasó el parásito y como ha ido haciendo su caverna, ha ido dejando bacterias del cuerpo dermolar. Y después de 18 y 24 horas que la larva migrans se produjo o pasó por aquí el ancilóstomo brasiliense, después de 18 y 24 horas se presentan estos eritemas, que son las bacterias que dejó el parásito y comienzan a irse y se produce una reacción inflamatoria de este tipo. No es que el parásito esté aquí. Cuando se presenta esta clínica, el parásito ya está cumpliendo el ciclo del oso, donde ingresa, deja como recuerdo unas úlceras. Entonces, muchas veces vemos nosotros los restos de larva migran cutánea y hacemos el tratamiento localizado. Para evitar la infección bacteriana, pero el parásito ya no está aquí. Cuando se presentan estas estructuras, úlceras, cavernas, el parásito está cumpliendo el ciclo de 12, 18, 24 horas que tuvo ahí el parásito. Y después hay sensación de escozor y picor. No se olviden, ancilóstomo brasiliense es el que causa la larva migrans cutánea. Nosotros los cambios conocemos con el nombre de saballones. Sintomatología. Donde ingresa intenso prurito alérgico. Cuando cumpliendo el ciclo del ojo hay hemorragia intraalar, neumonía moderada, tos, irritación de garganta, espuma, cefalea, anemia microcítica hipocrómica. Es la característica de la presencia de estos elementos. El diagnóstico clínico por las manifestaciones clínicas que hemos visto o a través del examen directo simple o seriado o a través de los métodos de concentración por flotación o por centrifugación que en la práctica la presencial vamos a ejecutar. Epidemiología. La presencia de estos parásitos pues hace que una persona pierda diariamente 100 ml de sangre. 100 litros de sangre. Diario. Una regla, una menstruación de una dama pierde entre 250
y 300 mililitros de sangre, pero cada 28 días. Estos parásitos hacen perder casi de ese volumen cada día. Por lo tanto, van a producir rápidamente anemia microcítica, hipocloremia. La característica epidemiológica, pues, factores socioeconómicos. El económico, social, lugar donde uno vive, etc. Valencia en Santa Cruz está entre 45 y 35%. Las medidas de prevención son las mismas que hemos estudiado días. Evitar la contaminación del medio ambiente, mejorar nuestro medio ambiente, esterilizar químicamente las letrinas con algo ceniza para producir los hidróxidos, un control ambiental en la comunidad. Eso es lo que vamos a hacer cuando viajemos al campo, enseñarle a la gente para evitar la contaminación. El lavado. Y bueno, todo ello se conoce como educación sanitaria. Tratamiento. Se puede utilizar mebendazol, dosis única o dosis clásica. Se repite lógicamente la misma dosis porque estos gusanos cumplen el ciclo de dosis. Se repite a las 3 semanas o cada 21 días. Como cumplen el ciclo de estos dos géneros del minto, podemos usar el pirantel, el pamuato de pirantelina, con una dosis de 11 miligramos kilogramos peso, dosis única. ¿Por qué no decimos dosis única o dosis clásica? Porque el mebendazol no pasa al torrente sanguíneo. En cambio, el pamuato de pirantelina o pirantel pasa al torrente sanguíneo y tenemos que calcular la cantidad del principio activo por el peso del paciente. El pirantel pasa al torrente sanguíneo y puede actuar a ese nivel. Lo mismo que el tiabendazol. El tiabendazol es un mebendazol modificado, metilado, que sí pasa al torrente sanguíneo. Si pasa al torrente sanguíneo, la dosis es de 50 miligramos kilogramos peso cada 12 horas, máximo 3 gramos que hay que darle al paciente. Hay una alternativa a la dosis tópica, pero esto es por cuestiones migrans, para evitar el proceso inflamatorio. Este principio activo, el tiabendazol, hay que repetirlo después de 3 semanas porque el parásito cumple el ciclo de dos. El cataramericano es idéntico al anterior. La diferencia es que tiene lámina cortante y que elimina 20,000 huevos al día. 20,000 huevos al día. Después todas las otras características son idénticas. Hay larvas rhabditoides, larva filariforme, tiene 2 pares de láminas cortantes, por lo tanto, el más agresivo y que produce más daño, corta, no pincha, corta, es el Necator americano. El Necator americano también tiene otra característica. Puede cumplir un ciclo en el medio ambiente
en el hospedero y en el huésped y puede producir autoinfección. ¿Cómo es eso? Autoinfección? Cuando se elimina la materia fecal, muchas de estas larvas no caen con la materia fecal formada, sino que se quedan en los pliegues perianales y estos vuelven a penetrar la piel. Esa es una autoinfección que se presenta en una característica del Necator americano y lógicamente toda su sintomatología y toda su patología es mucho más intensa que el género Ancylostomum. Los huevos del Necator americano son idénticos al huevo de Ancylostomum. Tiene mórula, tiene larva, una mórula, varias mórulas, hasta 8 mórulas. Es por ello que no podemos en los informes de laboratorio, no podemos indicar si observa huevo de Ancylostomum duodenale o huevo de Necator americano. Difícil de identificar. Nuestro informe debe ser, se observa huevo de uncinario. A no ser que capturemos el parásito, tengamos un estéreo microscopio y un micro manipulador para poder ver la boca del gusano. Y eso en un laboratorio clínico es difícil, hay en un laboratorio de investigación. No nos olvidemos, uncinaria, los Ancylostomum y el Necator. Patología. Ya le decía que es mucho más agresiva las acciones que hace el Necator. El intestino, es más intensa la anemia. Se puede utilizar mebendazol, que no pasa el torrente sanguíneo, el albendazol y el flubendazol, que son modificaciones, todos ellos no pasan el torrente sanguíneo. Ojo, para hacer estos tratamientos hay que sugerirle a nuestro paciente que compre el principio activo con el nombre genérico, o mebendazol, o albendazol, o flubendazol. Y cada una de estas tabletas debe costar 10 o 20 centavos bolivianos. Y necesitamos máximo 4 o máximo 6. Pero recibamos el nombre comercial. Cada uno de estos comprimidos, tabletas, cápsulas o lo que ya cuesta más, cuesta 3 pesos, 5 pesos, por lo tanto el tratamiento llega a costar entre 30 y 50 bolivianos. Porque estamos comprando el nombre comercial, estamos comprando el cartón, estamos comprando la imprenta y las pinturas o tinta, estamos comprando el gran volumen de una cajita, porque si compramos en forma genérica nos venden el blister. Estamos comprando una serie de cosas que no tenemos por qué comprar. Por lo tanto, hay que sugerirle al paciente comprar el medicamento con su nombre genérico, no con el nombre comercial. Un mebendazol que cueste 10 centavos no va a ir a comprarlo en una farmacia por el nombre comercial en 5 bolivianos, al final es lo mismo. Entonces eso hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estemos frente a nuestro paciente para darle alguna recomendación. Bien, compañero. Eso es
lo que vamos a ver ahora. Si tuvieran alguna pregunta, adelante. O alguna curiosidad, por ahí alguna experiencia que hayan tenido. Los escucho. No, Recording stopped. no hay pregunta, no hay nada. It's all right. Bien. Doctor, buenos días. Para la asistencia, ¿cómo vamos a hacer? Nos anotamos en el chat. No, yo aquí el programa Zoom automáticamente hace la asistencia. Controla a qué hora entraron, a qué hora salieron, si el Zoom los votó, si volvieron a entrar, cuántos minutos, cuántos segundos, si grabaron la clase, si no grabaron, todo está grabado. Así que no se preocupe, el Zoom lo tiene todo. Yo bajo el archivo. Se lo voy a enviar solamente para que vean cómo el Zoom hace nuestros controles. No necesitamos hacer nada. La tecnología es muchas cosas. Le voy a enviar un archivito donde vean. Y ahí van a ver, este salió, este vino, este entró 1 minuto, 2 minutos, etcétera, etcétera. Así que no se preocupe por la asistencia cuando están en Zoom. Bueno, respondida la pregunta, la curiosidad, compañera. Sí, doctor, gracias. Ok. Otra pregunta, joven, o curiosidad. Bien. Dice que ya hay luz en la facultad, ¿alguien sabe? No. Ven. Nadie sabe. Bueno, me estaban diciendo un colega, el doctor Abel, el de bromatología, que iba a haber ahora luz, pero ya no. Vamos a terminar todo esto esta semana, todo virtual, y yo le voy a avisar si pasamos las clases presenciales. Estoy hablando de la clase de teoría. Si no hay luz, vamos a mantener más las clases virtuales. ¿Ok? Así que tenemos la expectativa el día lunes a primera hora que ya vamos a tener noticias. Bien, jóvenes señoritas, tengan buen día. Hasta luego, doctor. Gracias. Igualmente, doctor, gracias. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor.